Muy buenas tardes a todos. Hoy presentaremos nuestro proyecto titulado El joven pospandemia y el revolucionario de hoy, presentado por los alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 10 Aeropuerto, que son Huerta Domínguez Fátima y Rangel Bautista Gabriel, de la asignatura de Interdisciplina Artística 2, impartida por la maestra Diana Marina Neri Arriaga. Este proyecto tiene el propósito de darte a conocer qué es un joven pospandemia y cómo ser un revolucionario hoy en día, aparte de darte a conocer personas de esos tipos de temas. A continuación, el compañero Gabriel empezará con el tema asignado que será ¿qué significa ser un joven pospandemia? Y después de él, nuestra compañera Fátima dará a conocer el tema de cómo ser un revolucionario cultural hoy en día. Sin más que decir, comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Soy el compañero Rangel Bautista Gabriel de la asignatura de Interdisciplina Artística 2, impartida por Diana Marina Neri Arriaga, y hoy presentaré el tema que me tocó, que será el joven pospandemia. ¿Qué es el joven pospandemia? Empezamos con la ¿qué significa? Un joven pospandemia es algo similar como lo que ahorita está pasando con la situación del coronavirus. Es un joven que ya pasó por esa situación o que está pasando ya después de esa situación y cómo lo afronta. Como por ejemplo, hoy en día ya estamos viendo lugares donde ya esto del coronavirus ya se pasó, ya se dominó y ya puede estar con su vida cotidiana. Pero ¿qué vemos después de esta situación que pasó del coronavirus? ¿Cómo afecta a los jóvenes? Pues los afecta tanto económica como sociológicamente, ya que económicamente los afecta en términos de que tienen que buscar trabajo rápidamente. Algunos ya están olvidándose de los estudios ya que tienen que ayudar a sus familias en términos económicos, ya que antes de esta pandemia no se pudo hacer nada para evitar que se gastara muchos gastos económicos, y esto implicó sus estudios o también algunos retrasarlo, ya que en el asunto educativo fue forzosamente para prevenir contagios. Algunos sí lo pararon, pero siguieron trabajando en línea, haciendo que las evaluaciones o los trabajos en clase se pudieran seguir, pero en otro caso hubo que se canceló todo totalmente y los que pasan de grado, ya sea de primero a segundo de secundaria o de graduados como de preparatoria o universidad, se cancelaron, pero totalmente esto es un poco innecesario, ya que debería ser fácilmente evaluarlos en línea, ya que existen muchos recursos para que esto sea posible, pero otros decidieron evitar eso y dar un anuncio y decir de que hasta que pasara la pandemia no se iba a realizar nada de trabajo educativo, no se iba a poder asignar ninguna evaluación y cuando pasara la pandemia se tendría que esperar un término de tiempo para que se reiniciara o el año que ya habías realizado o también el año que ya te ibas a graduar. Pero esto no es necesario, ya que fueron muy pocos países que hicieron esto. Ahora, en términos social, esto fue un poco el más afectado, ya que como podemos ver en las noticias de esta pandemia, hubo muchas muertes, muchos acontecimientos que no muchos saben, y también sería un poco difícil regresar a lo de antes se hacía de la pandemia, ya que después de que pase esta situación la gente empezará a tener miedo a lo que se vuelva a repetir. Esto ya que hay muchos estudios que dicen que esto solo durará ahora muy poco tiempo y se eliminará completamente de los países o municipios que han sido contagiados. Pero ¿qué nos asegura que después de esto de la pandemia ya no habrá riesgo? ¿Qué nos asegura que si vamos, no sé, a la escuela, al trabajo, con nuestras otras familias, que salgamos a la calle, estaremos seguros de algún contagio? Porque como hemos visto, en algunos lugares siempre se ha dicho que no puedes estar más de 10 personas en un mismo lugar, si no puedes sufrir riesgo de contagio.
Entonces, ¿qué nos asegura que después de esta pandemia, si junto, por decir, a 10 de mis amigos, no haya contagio? ¿Quién me asegura eso? Ahora, personas que podríamos considerar que son jóvenes o personas post pandemia son las personas que sobrevivieron a esto del coronavirus, como podría ser las personas que siempre llevaron cubrebocas y siempre estuvieron con gel antibacterial, o que no salieron tanto, o que salieron necesariamente para el trabajo, pero solamente para sacar dinero y poder mantener a su familia, y no solamente salieron por diversión. Eso podríamos considerarlos como los jóvenes post pandemia o a las personas post pandemia, ya que ya pasaron por algo de que está relacionado con una pandemia. Ahora bien, puedo hablar sobre las características de un joven post pandemia. ¿Qué características hay en él? Pues las principales características que se podrían considerar sería que puede hablarte sobre lo que sintió en una pandemia o lo que sintió en esta pandemia que ha pasado. Como por decir, ¿qué tú sentiste al saber de esta pandemia que iba a surgir o esta pandemia que surgió? ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste preocupación? ¿Sentiste pánico por decir, no tenía dinero para mantener a mi familia o ayudar a mi familia, no tengo dinero para mis estudios, qué va a pasar con mis estudios, voy a seguir estudiando, qué va a pasar, qué voy a hacer después de la escuela, qué tendré que hacer, qué pasará después de esta pandemia, seguiré con mis estudios o tendré que trabajar para ayudar a mi familia para pasar esta situación de pandemia que nos ha dejado hasta el borde de la economía baja o de la falta de comida. Pero también lo principal que podemos notar es de que ellos pueden dar un ejemplo de lo que puede pasar en la pandemia, de lo que puede pasar en una pandemia tan fuerte que sea forzoso a decirte de que tienes que establecerte en tu casa, tu hogar, que tú dices que es tu seguridad, que algunos también pueden decir, no, porque en mi casa ni siquiera había seguridad de decir, aquí no entrará el coronavirus, cuando ha habido muchos casos diciendo, murieron en su casa porque ahí les dio coronavirus. Entonces, ¿qué lugar se sentirá seguro realmente? Aparte de que también podemos notar de que los jóvenes post pandemia también tendrán un recuerdo muy fuerte de seguridad y sobre todo de qué es seguro y no. Porque si por ahora nos dicen de que cualquier cosa que podamos comer, que podamos tocar de algunas otras partes que no están verificadas y ya se retiraron del coronavirus, las tocamos, ¿qué nos asegura de que no se nos pueda pasar o algo así? Ahora bien, personas que puedo mencionar que son otra vez jóvenes post pandemia sería por decir tú mismo, tus padres, tu familia, tus abuelos, si es que sí vivos, gracias a Dios o afortunadamente, los demás artistas que sí respondieron bien o hicieron caso a las precauciones que se les hizo, y a todas las personas que hicieron caso, y a los que no se les considera post pandemia son a los que no hicieron caso y desgraciadamente ya no están aquí con nosotros. Pero bien, como ya mencioné, esto de la pospandemia es un caso que ahorita sí se ha estado pasando, y ahorita lo estamos pensando muy bien, porque ahorita no sé si a ti en tu colonia, en tu hogar, ya se está tomando una nueva táctica de como era antes, como por ejemplo tú antes solamente ibas a tu tienda a no sé, a comprar unas papas o a comprar unos dulces, pero ibas todo despreocupado, si alguien se te juntaba de más ahí decías, nada, no hay problema, pero ahora tienes el miedo de que si alguien se te acerca puedes estar contagiado, o de que si sales a un lugar con muchas personas haya un contagio, o sea, te quedas con un trauma o con una inseguridad de decir estoy seguro o no estoy seguro.
y hemos pasado por muchos de estos temas de que dicen la ciencia está diciendo de que estamos seguros de que no habrá contagio para nada, pero ¿en serio estaremos seguros? Sin más que decir, soy Rangel Bautista Gabriel y esto es todo de mi tema de jóvenes post pandemia. Hasta pronto. Ahora a continuación pasará a mi compañera Fátima. Hola, mi nombre es Fátima y seré su segunda locutora. El tema del que les voy a hablar será cómo ser un revolucionario cultural hoy en día. Empecemos por lo primero. ¿Qué fue la revolución? La revolución fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejercitó al poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Pasando a lo siguiente, una de las preguntas planteadas fue ¿y cómo se puede ser un revolucionario en el mundo contemporáneo? La respuesta es que no es una solución, pero sí es una propuesta universal que en infinidad de ocasiones se ha dicho, ya replanteando los modelos de vida y del pensamiento actuales, comprobándolos con el pasado que ulteriormente puede también replantear nuestro futuro. La siguiente pregunta planteada fue, ¿qué significa ser un revolucionario hoy en día? Y se refiere a alguien que ve la superación total del capitalismo y no la cara humana del capitalismo. Al hablar del sujeto revolucionario, para la izquierda es hablar del elemento central de su estrategia política. Actualizar ese sujeto es entonces retomarlo, resituarlo, es imperativo para la necesidad de superación radical del capitalismo. Y estas serían nuestras dos preguntas que se internaron al programa. Lo siguiente que voy a hacer va a ser dar ejemplos de algunos revolucionarios que han dejado huella durante a lo largo del tiempo. Voy a empezar con las mujeres. Las mujeres representan más del 51% de la población mundial. Sin embargo, su papel en la historia no refleja dicha proporción. Por el contrario, a lo largo de los siglos han tenido que plantear cara a numerosos obstáculos sociales, económicos y socioculturales para lograr su independencia, su libertad y la defensa de sus derechos. Los frutos de su lucha son relativamente recientes. Si bien el feminismo lleva varios siglos en lo activo, la igualdad de género es algo que nuestras sociedades han entendido hace poco más de 150 años. Es más, en algunos países estos avances todavía no se ven. Las mujeres revolucionarias que han cambiado el mundo han existido siempre, desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días actuales. Campesinas, pintoras, escritoras, poetistas, cineastas y políticas, líderes de comunidades y amas de casa. Todas ellas han dejado una huella imborrable en nuestra memoria. Por su lucha y tenacidad, veamos algunos ejemplos. En el primer lugar, podemos encontrar a Hipatia de Alejandría. Hipatia fue matemática, astrónoma y filósofa. Sufrió las consecuencias de vivir en Alejandría del siglo V, una ciudad dominada por la fe cristiana. Amplió el legado de su padre en el estudio de las matemáticas y la astronomía, y llegó a hacer notables reportes en ambos campos.
Fue admirada y muy influyente, lo cual lo granjeó a la hostilidad del cristianismo. Murió asesinada por una turba de monjes en el año de 415 y su muerte supuso el fin del paganismo en la antigüedad. El segundo ejemplo que les daré será de la mujer revolucionaria Frida Kahlo, una mujer que sin duda alguna todos conocemos. Frida Kahlo fue pintora mexicana de principios del siglo XX. Se rebeló contra la estructura de entonces plasmado en sus obras de tipo de mujer autosuficiente, fuerte, independiente y alejada de los clichés. Tanto es así que contribuyó a crear un nuevo tipo de identidad de género femenino y con el tiempo se convirtió en un referente del feminismo. Frida Kahlo murió en 1954 en Coyoacán a los 47 años de edad. Sin duda alguna, aquí mencionamos algunos ejemplos de mujeres revolucionarias. Solamente fueron 2 ejemplos, pero la lista es aún más larga de las mujeres que han dejado huella en la historia por sus contribuciones a la igualdad de género y a la lucha por los derechos de las mujeres. A continuación les voy a dar ahora ejemplos de hombres que son revolucionarios en la actualidad. Y empezamos primero con Bill Gates, fundador de Microsoft, Estados Unidos, 1955. Durante muchos años ha sido el hombre más rico del planeta, gracias al casi monopolio de su sistema operativo Windows sobre el mercado de los ordenadores personales. Desde hace unos años se ha apartado de la gestión de Microsoft y quizás eso tenga que ver con que la compañía que fundó haya perdido terreno frente al auge de Apple o Google. Últimamente nos ha demostrado su faceta más humana, creando con su mujer una fundación que lucha contra el SIDA y la pobreza en África. El segundo ejemplo que les voy a dar es de este hombre que sin duda también conocemos, el maravilloso hombre revolucionario Steve Jobs, Estados Unidos, 1955. Creador de Apple. ¿Qué más se puede decir de Steve Jobs? Fue una de las grandes mentes empresariales de todos los tiempos, admirado por muchos por su gran capacidad innovadora, a la vez que es reconocido por no ser una persona fácil en el trato. Bien, y terminaré con la pregunta final. ¿Cómo ser un revolucionario en la actualidad? El día de hoy, ser revolucionario requiere un poco más de esfuerzo, y no porque no existan los medios para hacerlo, sino porque se han olvidado exponencialmente de los principios en el sentido del deber. Y con la posición que tiene un individuo en la calidad de ciudadano, que no solo es una denominación por el simple hecho de vivir en una urbe, sino porque la ciudadanía se ejerce. Para ser revolucionario tienes que ser claramente talentoso, trabajador, innovador. Tienes que tener objetivos claros y dejar huella, sin duda. Yo soy su locutora Fátima Huerta y esto es todo de mi parte. Bueno, gracias por ver nuestro guión de radio o nuestro programa de radio. Los alumnos Huerta Domínguez Fátima y Rangel Bautista Gabriel hicieron su mayor esfuerzo para llevar estos temas a su conocimiento de ustedes, del joven pospandemia y el revolucionario de hoy en día. Sin más que decir, esto es la despedida y hasta la próxima.